Muy buenas noches, damos comienzo a esta nueva propuesta con la ciencia y el pensamiento aquí en Evolución Humana. En vivo por Canal 13 de San Juan, como todos los lunes, estamos dispuestos durante 1 hora y media a llevarles a ustedes las últimas investigaciones en diferentes campos del conocimiento y cómo el hombre se esfuerza para arrancarle los misterios a la naturaleza a través del procedimiento del método científico, ni más ni menos. Y vamos a tener temas variados, muy interesantes esta noche. Vamos a hablar de astronomía en nuestro primer bloque, de radioastronomía, que hay con este sistema que ahora tenemos la posibilidad de tener ya un proyecto concreto para hacer radio desde San Juan, y vamos a explicar en minutos de trata astronomía. En el segundo bloque vamos también analizando películas, ¿no? Usted seguramente ha visto Oppenheimer, la película que refleja allí todo lo que fue la bomba que llegó hasta Hiroshima y Nagasaki con un resultado fatal de cientos de miles de personas fallecidas. Para algunos fue positivo porque se terminó la guerra, para otros fue el comienzo de la Guerra Fría y todo lo que significaba la era atómica. Así que en instantes vamos a estar con un doctor en física como José Ignacio Castro analizando no solamente Oppenheimer como película, sino también el problema de los tres elementos, algo que por allí algunos dicen, bueno, es difícil entender esta serie, está en Netflix y en otras plataformas digitales, pero que muchos dicen tiene mucho de ciencia, tiene mucho de física. Por lo tanto, vamos a ver qué son esos problemas de los tres objetos, los tres elementos, los tres cuerpos, que en instantes el doctor José Ignacio Castro nos va a explicar. Y para el último segmento tenemos algo para relajarnos, pero no tanto, porque tenemos que pensar mucho. ¿Qué pasa con la ficción? El teatro, el cine, los juegos, los ciberjuegos, todo, la música, nos lleva a transportarnos a mundos que no existen. Y hay ahora una gran generación que investiga y difunde que sin la ficción, bueno, no nos podemos evolucionar como quisiésemos. Es decir, que ayuda a la creatividad, a la evolución, a la madurez del hombre, a la civilización, la ficción. Por eso muchas veces uno, y yo por ahí cometo también el error de decir, me gustan los ensayos. Leo ensayos científicos, leo ensayos de divulgadores. Y no, tenemos que tener también una cuota, un porcentaje de libros que no sean ensayos, sino que sea pura ficción, para conocer mundos que quizás no existan, mentes que son distintas, y de allí en adelante viene la evolución de nuestro cerebro. Comencemos entonces dándole la bienvenida a los protagonistas de este primer segmento. Está con nosotros acá a la derecha el doctor Ricardo Podestá, conocido amigo, astrónomo, ingeniero agrimensor, licenciado en astronomía, doctor en astronomía, se especializó en China, mucho vamos a hablar de China, profesor titular exclusivo en la carrera de astronomía, investigador también en el Observatorio Félix Aguilar, donde durante 34 años, mucho tiempo, 36 publicaciones en revistas científicas con referendo. Ahí, bueno, el referato es algo que ya vamos a explicar de qué se trata. Más de 100 presentaciones en congresos científicos y bueno, está también integrando allí todo lo que es la situación que se ha dado con China a través del CART, China-Argentina y el radiotelescopio que se está levantando, se está construyendo en Barrial. Vamos a hablar sobre geodesia espacial en San Juan. Y aquí a mi izquierda, Joana Quintero. Bienvenida, Joana, ¿cómo te va? Ingeniera agrimensora, bueno, especialista en todo lo que es geodesia y ya en radioastronomía, porque no hay radioastrónomos en San Juan. Vamos a tener un radiotelescopio, pero ustedes están rápidamente especializándose, haciendo cursos, posgrado y llevando adelante todo lo último que hay sobre radioastronomía, porque hay que utilizarlo. Exacto. Hay que usar el radiotelescopio. Bueno, Ricardo, vamos a empezar por Ricardo Podestá. ¿Cómo podemos introducirnos al mundo de la astronomía? Porque antes de hablar de radioastronomía, comencemos a explicarle a los telespectadores por qué en este siglo XXI se debe y se tiene que seguir investigando en astronomía, la ciencia más antigua del hombre, y con telescopios espaciales. Muchos dicen, bueno, ya quedó fuera de moda los telescopios, los observatorios arriba de los cerros, pero no es tan así. Coméntenos. Sí, no es tan así. La radioastronomía se observa todavía desde la superficie de la Tierra. O sea, las ondas de radio provienen de los confines del universo y son los radiotelescopios los que pueden acceder a ella desde la superficie de la Tierra. No hace falta salir fuera de la atmósfera para recibir ondas de radio. Es mejor si estuviéramos fuera de la atmósfera, por supuesto, pero es una ventana muy amplia que podemos recibir las ondas de radio, diferente de la parte óptica, que sí la atmósfera molesta en la parte visible, pero la radioastronomía es muy potente, es la ciencia astronómica más importante hoy en día, la más poderosa y la que más lejos puede llegar. Bueno, si nos remontamos a la historia del proyecto OSMA y
cantidad de científicos, sobre todo en Estados Unidos, que se dedicaron al principio a la radioastronomía, buscando señales inteligentes en el universo. Sí, Toda una proyecto historia, SETI también. El proyecto SETI, que creo que hasta el día de hoy está vigente, porque se cerraba, se abría, se Sí, cerraba. en forma particular. O sea, los estados han dejado de escuchar, a ver si perciben alguna... cósmico. Claro, pero lo han dejado hacia la gente, los particulares que tienen una computadora, pueden tener una antena, una antenita y pueden estar escudriñando todavía el universo a ver si detectan algo. Esa vez llegó en un sentido inteligente y que escribieron wow. Wow, la señal wow. Claro, la señal Sí. wow famosa porque el científico que estaba a cargo en ese momento del radiotelescopio, lo que se es la expresión wow. Porque era una señal regular. Entonces empezaron a descubrir varias señales regulares que provienen de los objetos de las estrellas de neutrones que se llaman púlsares. Los púlsares son estrellas de neutrones en rápida rotación que generan por sus polos radiación permanente, que esos son como señales de radio muy regulares, inclusive estas se usan como patrones de tiempo. Y esas señales, bueno, ahora se han descubierto muchísimos púlsares por todos lados, ¿no? Pero son señales regulares. Entonces se pensaba en ese momento que una señal muy regular debía ser propia de un ser inteligente, pero bueno. Para tener claridad en el tema, telescopios, bueno, estamos construyendo con China, acá en San Juan, ya vamos a hablar detenidamente del CART, pero también hay en Mendoza y en Neuquén. ¿Son radiotelescopios o son complementos a los radiotelescopios? Son radiotelescopios, pero que funcionan en otras longitudes de onda, o longitudes de onda más bajas o longitudes de onda más alta. El CART funciona en un determinado rango de frecuencia que es desde 2 GHz a 45 GHz. Esos otros telescopios, por ejemplo el que está en Malargüe, es de más alta energía, más gigahertz. Y por ejemplo el que está en Neuquén, que se tejió tantos mitos, quizás urbanos, o políticamente se politizó muchísimo, decían, bueno, no se puede ingresar, eso es de China, es militar. Es militar, es de China. Es distinto a lo que es totalmente diferente. Nosotros hemos sufrido la propaganda, la mala propaganda de ese justamente radiotelescopio que está en China. En Neuquén. En Neuquén, chino, porque es manejado, en comodato, es una cesión de terrenos. En cambio, lo que tenemos acá en la Universidad Nacional de San Juan es toda Universidad Nacional de San Juan. O sea, a nadie se le va a prohibir el ingreso, va a ser absolutamente libre, el uso va a ser compartido, no hay ningún militar en una tranquera franqueándote el paso y es absolutamente científico. Había dentro del acta de creación del CART, radiotelescopio de San Juan, la posibilidad de que hubiese dentro de la comisión directiva 3 sanjuaninos, 3 representantes. ¿Hay actualmente quiénes serían? Bueno, el radiotelescopio tiene 3 comités científicos, 3 personas, 2 de la Universidad Nacional de San Juan y 1 del CONICET, y 3 consejeros directivos de la Universidad, del Gobierno de San Juan y del CONICET. Esos son argentinos. En este momento el CONICET está en veremos a ver quién lo representa, y el comité, el asesor o el consejero directivo de la Universidad Nacional de San Juan es el rector de la universidad en estos momentos. Joana Quinteros, ingeniera, agrimensora. ¿Te imaginaste alguna vez como estudiante de ingeniería, de agrimensura, que ibas a estar más cerca de las estrellas? Que ibas a estar haciendo radioastronomía, incursionando en otras áreas muy interesantes de la ciencia? No, jamás. La verdad que desde chiquita siempre soñé con la idea de trabajar en un observatorio, pero bueno, después la vida me fue llevando a la agrimensura y bueno, conocí en una materia geodesia todo este mundo, y bueno, ahí comencé, hice mis prácticas profesionales en el observatorio, después hice mi tesis. Y bueno, y me quedé ahí en el observatorio. ¿Y qué sería la geodesia espacial? Que muchos dicen, bueno, la geodesia es simplemente con los teodoritos, siempre la imagen que tenemos, la tradicional, ustedes midiendo, hacer un edificio, lo que sea, pero llevado al espacio, ¿qué es la geodesia espacial? A ver, en forma sencilla, ¿qué podemos decir? Que es como la parte más terrenal de la astronomía, podría decirse, porque podemos estudiar fenómenos que suceden en nuestro planeta a través de satélites o cuerpos celestes. Por ejemplo, a través de satélites con GPS, DORIS,
y SLR, por ejemplo. Esas son las técnicas geodésicas espaciales. Y el estudio de radiofuentes a través de los radiotelescopios. ¿Bien? Y el conjunto de todas esas técnicas me permiten conocer, por ejemplo, los parámetros de orientación de la Tierra, la longitud del día, el movimiento de placas tectónicas, el campo gravitatorio terrestre. Entonces, bueno, justamente nos valemos de lo que está por fuera de la superficie terrestre para estudiar lo que sucede aquí en nuestro planeta. Por ejemplo, Ricardo, la duración del día puede llegar a modificar diferentes físicos. Exactamente, la duración del día, que uno piensa que es 24 horas por día, y no es así. Son más o menos 3 mil diarias, o sea, la duración de la Tierra puede acelerar un poquito, tanto dura menos. Se dice que el núcleo está frenándose. No, no es así, no es tan así. El núcleo no se está... Tiene un periodo de 70 años el núcleo. Claro, cada 70 años... Cada 70 años se acelera y se frena, se acelera y se frena. Son ciclos. Ahora está en un proceso más de retardamiento. No es que se vaya a parar el núcleo. No se puede parar. Por inercia no se puede parar. Tendríamos algunas complicaciones. Vamos a tener algunos terremotos si se para. Pero la duración del día, bueno, es más o menos 3 milisegundos diarios. Es un fenómeno que es un poco predecible, es decir, no puedo saber mañana cuánto va a durar el día, si va a durar 24 horas, más o menos esos 3 milisegundos, no lo puedo saber. Entonces, los instrumentos astronómicos y geodésicos, como nombró Johanna, el láser satelital que tenemos en San Juan, un convenio, el segundo convenio que tuvimos con China, vino un láser satelital, con eso estamos estudiando ya desde hace varios años la duración del día. Y en el año 2021, el año se aceleró, es decir, que los días fueron más rapiditos. Eso hicimos un trabajo que lo publicamos en la Asociación Argentina de Astronomía y recibió un premio, con muchos alumnos de la carrera de Astronomía. Ricardo se especializó en China. Sí. Y allí, ¿por qué están tan interesados los chinos en la radioastronomía? ¿Porque les interesa como cuestión científica nada más o hay algo militar en el medio? No, para nada. Se interesan por el cielo que tenemos en San Juan, por lo que podemos ver desde el hemisferio sur, que ellos en el norte no lo alcanzan a ver, y porque en el año 91, cuando vinieron unos chinos a una reunión de la Unión Astronómica Internacional que se hizo en Buenos Aires, 1991, tuvimos un contacto muy importante de nuestro mentor, que era el profesor Walter Manrique, con los chinos. Y ahí surgió la posibilidad de traer un telescopio, en ese momento era muy novedoso, un telescopio robotizado, que para nosotros era increíble, y ese vino a San Juan en el año 92. Ese se llamó astrolabio fotoeléctrico. Y ahí empezó. Los chinos fueron, es la primera vez que los chinos salían fuera de su país en un convenio internacional. Ese telescopio estaba en el OAFA. Está en el OAFA, ya no se usa, por supuesto, quedó superado por el láser satelital, pero fueron muchísimos años muy productivos, con muchísimos papers, trabajos, y nos llevamos tan bien que los chinos quedaron encantados con Argentina. Entonces después seguimos evolucionando con otros proyectos nuevos, láser satelital, GPS, geodesia espacial y bueno, radiotelescopio. ¿Y por qué este mito? Porque muchos dicen, bueno, puede tener un aspecto científico, un porcentaje, no digo el de San Juan, pero quizás el de Neuquén, para hacer seguimiento de satélites con fines estratégicos, geopolíticos por parte de China. Vos la ciencia la podés usar para bien o para mal. Eso no depende del científico. Fíjate vos, Oppenheimer, al final la bomba atómica fue para mal. Era un genio. Era un genio, pero lo usó para fabricar con otros científicos la bomba atómica. Un radiotelescopio puede emplearse para recibir ondas. Nosotros, el radiotelescopio nuestro no emite, sino que recibe. No es un radar que emite ondas como para seguir naves espaciales que transmiten, no, solamente recibe. El de Neuquén es diferente al nuestro. Johanna, ¿y cómo
Johanna, si me dijo en inglés. Johanna. ¿Cómo va a ser tu trabajo ya cuando esté el radiotelescopio funcionando? Ya te estás preparando técnica y científicamente. Contanos cómo va a ser tu actividad. Bueno, en realidad la actividad con todas las áreas, pero bueno, específicamente con el radiotelescopio, la idea es trabajar, el radiotelescopio va a trabajar en conjunto. Al ser un disco simple, va a trabajar con arreglos de instrumentos. Entonces, bueno, lo ideal es acá aprovechar el tiempo de observación que tenemos nosotros para poder hacer trabajos en conjunto, ya sea en el área de geodesia, específicamente hay que observar radiofuentes puntuales que son utilizadas para el marco de referencia celeste. Bien, entonces, bueno, en nuestras propuestas de trabajo tenemos que incluir esos objetos específicos que se ven del hemisferio sur. Y por otra parte, en los cursos de posgrado que estoy haciendo ahora, sobre específica que es para definir, vamos a decir, las estructuras que tienen ciertos cuerpos que en el óptico no se ven. Entonces, eso es porque nos permite desde entonces poder complementar en vez de esas investigaciones, otras investigaciones y descubrir cosas nuevas. Entonces, mi idea es contribuir en las dos áreas, en la parte ya sea de operación, observación y procesamiento también. ¿Estás estudiando en el Instituto Argentino de Radioastronomía en La Plata o en otro sector? Estamos actualmente ahora haciendo un curso de posgrado con gente del IAR, con la doctora Paula Benaglia. Ella nos está dando un curso al respecto, así que estamos trabajando ahora en cómo se hace una propuesta de observación, por ejemplo. Que eso es para trabajar en conjunto con otro radiotelescopio del mundo. Nosotros tenemos que hacer un pedido de observación, pedir tiempo y de un objeto específico. Entonces, bueno, eso es lo que estamos aprendiendo, entre otras cosas, por supuesto. Ricardo, ¿y por qué no se sumó el IAR, el Instituto Argentino de Astronomía, a este proyecto de San Juan? Bueno, el IAR es parte porque es parte del CONICET. Entonces, toda la gente del CONICET, los astrónomos, los astrofísicos, tienen una parte del CART. El CART tiene una parte de San Juan, una parte del gobierno de San Juan, que es el que ha puesto el camino, la infraestructura, y otra parte del CONICET. Así que cualquier científico del CONICET, de la universidad, por supuesto, forman parte del sí, CART. por la cooperación, por la comunicación y por sí. el interés que tenga. Después, cuando esté funcionando el radiotelescopio, bueno, tendrán sus propuestas de trabajo y se las aceptará o rechazará. Tenemos entendido que es caro mantener la electricidad para que funcione el radiotelescopio. ¿Quién va a pagar eso ahora que no hay plata? Bueno, ahora lo está pagando el gobierno de la provincia. Que seguirá pagándolo porque van a ser cifras importantes. Sí, muy importantes. Sobre todo ahora porque se está trabajando en la soldadura de toda la antena, de todo el aparato. Se está soldando tanto que las boletas de la luz son impresionantemente altas. Pero bueno, todo eso el gobierno de la provincia de San Juan se está haciendo cargo. ¿Puede colaborar un radiotelescopio en estudios sísmicos, por ejemplo? Todo lo que son las placas tectónicas. Bueno, eso es geodesia. Permitime que te defina geodesia. Sí, La astronomía ya la conocemos, es la ciencia que estudia todo el universo, pero considera la Tierra como un punto. No le interesa lo que es ese puntito, solamente lo que ocurre arriba, todo lo que pasa arriba de nuestra cabeza. Sí. En cambio, la geodesia a ese punto ya lo ve como un volumen, la Tierra, y estudia lo que sucede en la superficie de la Tierra. Las placas tectónicas es uno de esos estudios. La variación de las coordenadas, las variaciones temporales de las coordenadas, como los sismos, todo eso se estudia con geodesia espacial, con los satélites. Geodesia espacial o geodesia satelital son sinónimos, es lo mismo. ¿Y cómo se hace, en tu caso, para luego de haber estudiado ingeniería específicamente en todo lo que es agrimensura, geodesia bien terrenal, para cambiar esos números e irse a los números siderales, que son impresionantemente extensos, complejísimos? Es decir, que hay un cambio, yo supongo que hasta en tu cerebro, de cuestiones pequeñas y pasar a las dimensiones impresionantes de la astronomía. Sí, la verdad que es fascinante. Es todo un desafío, porque toda mi carrera de grado fue diferente, fue preparada para medir lo pequeño. Y bueno, me fui un poco más allá. Y sí, es un desafío diario. Estudiar, aprender, leer, y bueno, todo lo que conlleva estar en el observatorio, porque
Al principio estaba muy abocada a la parte de geodesia y bueno, ya me expandí un poco más a estudiar. Ahí tenemos algunas imágenes. Eso bueno, es de la longitud del día. Esa es la longitud del día. Como ven, ahí están los... la longitud del día. ¿Cuánto dura el día? Sería una línea horizontal que cruza toda esa gráfica, sería el día de 24 horas. Y como vemos, mes a mes del año 2023 y de 2024, el día va variando, va subiendo, bajando, algunos milisegundos. Eso es la duración del día. Lo bueno de nuestra disciplina es que nos permite saber cómo está conectado todo nuestro planeta. Porque eso, por ejemplo, la gráfica que podemos ver recién, habla un poco de cómo es la dinámica del océano, de la corteza en sí, de la atmósfera. Entonces, cómo interactúa todo ese conjunto que constituye la Tierra y que hace que la rotación terrestre día a día sea diferente. Bien, entonces, inclusive nosotros en otros estudios, ya sea movimiento del polo y demás, cómo afecta a la rotación terrestre. Entonces eso es lo lindo, entender el lugar donde vivimos a través de estos estudios. Para que ustedes nos ayuden a explicar en qué consiste para poder explicar a los espectadores de aparatos y también del universo. Ahora, quería preguntarle mientras tanto a Ricardo, ¿dónde está? ¿Cómo deja esto a San Juan? Porque es un elemento que se agrega a todo lo que San Juan ha ido aportando con el Complejo Astronómico Leoncito, con el Félix Aguilar, con los instrumentos, con los científicos. Pero al tener este radiotelescopio de gran envergadura, es como que es un gran impulso a nuestra ciencia. Nos lanza al estrellato, diciendo algo astronómico. Claro. La verdad que San Juan ya somos en la parte de geodesia espacial los más fuertes porque tenemos 4 de las 5 técnicas más importantes del mundo. Tenemos GNSS o GPS, tenemos un sistema francés que se llama DORIS, que es como un sistema GPS también. Tenemos láser satelital y ahora la radioastronomía. Entonces, bueno, eso es un teorito astronómico, eso es geodesia clásica. Ahí estamos observando estrellas para otro tipo de estudios geodésicos. Y también, bueno, estamos trabajando bastante con alumnos. Esos son alumnos de la carrera de astronomía que trabajan con nosotros en proyectos. O sea, y tienen una parte práctica de ir y esa es la estación DORIS. Esa es la estación francesa. DORIS. Ese es, a ver, para que se entienda un poco, es como dijo Ricardo, como GPS al revés. Acá el GPS, el receptor está en tierra y emite el satélite, y acá es al revés. La antena emite y en el satélite se recibe y, por ejemplo, DORIS también sirve para estudiar el océano, la superficie del océano. Entonces, desde acá se hace el seguimiento para placa tectónica, pero tiene como un gran campo de acción. Ahí estamos viendo otro objeto. Sí, DORIS no es DORIS. DORIS es como el nombre de mujer. Se lo han puesto el profesor, los franceses. Porque la D de DORIS significa Doppler, es un sistema Doppler. Sistema Doppler. Sí, radioposicionamiento integrado por satélites y orbitografía Doppler. Bastante complicado. El efecto Doppler. Sí. Tiene que ver con el efecto Doppler. Claro, sí, lo que hace es emitir en 2 frecuencias diferentes y eso es lo que hace el efecto Doppler. Y esa señal la reciben satélites específicos, que generalmente son satélites que llevan, son satélites meteorológicos o que llevan otro tipo de instrumental que sirven para otras cosas, o sea, no son de comunicaciones, ¿sí? Son científicos. Entonces llevan a bordo el receptor de la señal y eso se procesa esa señal y después se publican los resultados que Vos estás midiendo permanentemente, ya sea con DORIS o con GPS o con láser, estás midiendo 24 horas cómo se mueve el punto, el centro óptico donde está instalado el instrumento. Y parece tonto, estás midiendo siempre lo mismo, no, porque todo se mueve. Entonces estás midiendo al milímetro cómo se mueve la placa tectónica o cómo se mueve tu zona. Por ejemplo, en el terremoto del 18 de enero del 2020 fue, ¿no, Joana? Sí, 2020. Estábamos, sí, o 21 me parece bueno, que fue. Nosotros justamente estábamos en proceso de construcción de la base del CART, del radiotelescopio. Y teníamos una red geodésica de puntos muy fijos. Con eso pudimos determinar que todo lo que es la zona de barrial se movió con ese terremoto en forma elástica, porque se movió y volvió a su sitio, pero todo lo que es el bloque que contiene a la base del telescopio no sufrió deformaciones.
Entonces, Estamos viendo otras claro, imágenes. esa parte, la parte de la izquierda es la base, la parte que está planita, que se ve blanca, el círculo blanco, esa es la base. Para abajo tiene 4 metros, tiene instalaciones subterráneas, y después la araña esa que está a la derecha, Que ya está lista. que ya se va a ver lista, sí. toda completa, completada con paneles de Ahí está el aluminio. plato, Todo eso se tiene que después subir arriba de la base. que va a ser un gran esfuerzo de máquinas, lógicamente. Sí, sí, ¿Cuánto tiene pesa eso aproximadamente? 1000 toneladas, o más de 1000 toneladas. Es imponente. Y volviendo a lo que decían al principio de esta conspiración que siempre está ahí como el manto, nosotros recibimos normalmente visitantes. O sea, la gente común puede ver, entrar, no que esté prohibido el ingreso. Exactamente. Pero en Neuquén está prohibido, no pueden Sí, entrar. Neuquén Claro, está bueno, prohibido. no, acá no. Es distinto Neuquén, totalmente distinto. Más abierto, más flexible, con ingreso... Es Universidad libre. Nacional de San Claro, Juan. sí, Claro. inclusive les damos visitas guiadas. A mí me toca la última semana de vacaciones, así que los Estás recibimos, ahí les explicamos el haciendo visitas. proyecto, Están claro. invitados. Les contamos todo eso. Entonces, justamente para que sepa la comunidad en qué se va a trabajar, cómo se está trabajando, y bueno, les contamos. Vamos a hacer esto, telescopio a nivel mundial. Magnitud por lo que va a llevar adelante la investigación. Sí, va a ser... Por ejemplo, este tiene 40 metros. En Sudamérica va a ser el más grande. Telescopio simple, de antena Discos simple. simples. Pero los chinos tienen uno de 500, El más grande del mundo, lo tiene el Chile. más grande del mundo, Claro. sí. O sea, Antes era que Arecibo, Puerto Rico. era ¿Qué pasó con Arecibo. Puerto Rico que lo cerró? No, se No, vino con la abajo. cobertura. Sí. Con Después de la hacer la colapsó. película que... Sí, lo que pasa es que estaba Sí, de como Judy Foster. Sí. en un valle natural, entonces bueno, toda esa estructura colapsó y ya es muy costoso. O sea, en Estados Unidos, que es el dueño, no quiere volver a poner plata para volver, prácticamente hay que hacerlo nuevo. Que era impactante por la belleza del lugar y por la magnitud que tenía Claro, ese gran sí. plato. De todas maneras, los telescopios fijos son grandes, pero no son tan movibles, útiles como un telescopio como el nuestro, por ejemplo. Es más chico, pero puedo recorrer todo el cielo, ¿no? Y existen a su vez también arreglos de radiotelescopios, que son, por ejemplo, hay en India, en Estados Unidos, en Australia, configuraciones de radiotelescopios que generalmente tienen el tamaño que tiene CART. Estamos hablando de 30, 40 antenas de ese tipo. Y CART, al ser un disco simple, complementa lo que por ahí no pueden ver esos arreglos, por su configuración y sus formas. Para eso sirve CART. Claro, porque hemos para visto darle también apoyo a todo ese tipo de arreglos de radiotelescopios. otro tipo de radiotelescopios que son muy pequeños, pero que son muchos, que están uno al lado Claro, del otro. en realidad no son pequeños, por ahí en la Se foto ven, parece pequeño, pero sí. son muchos y están agrupados. sí, sí. ¿Por qué es distinto a este que tenemos nosotros? Porque esos trabajan como interferómetros, entonces lo que hacen ese tipo de instrumentos, generalmente, depende del lugar y depende cómo sea el instrumento, son como un Y, están colocados. Entonces, lo que hace es como si tuviésemos un radiotelescopio de esa distancia mayor, Claro. ¿bien? Entonces como que se potencia. ¿Eso que tiene Mendoza? No, acá no hay. En Chile. Por eso, En Chile. por eso va a ser CART el más importante por ser disco simple, pero en Chile está ALMA. ¿Y en Mendoza qué hace con el radiotelescopio? ¿Qué tipo Estudian de altas energías, o sea, rayos, Rayos gamma, puede ser. rayos X, que son muy específicos para esa parte de la radioastronomía. O sea, los rayos gamma, los rayos X provienen de eventos de colapsos de galaxias, de cosas, explosiones. Sí, puede haber hasta choques de galaxias. Sí, por supuesto. Choques de galaxia, cuásares, explosiones, Hay que agujeros imaginarse un negros. choque de galaxia. Todo eso emite... Hay que imaginarse un choque compuesta No, es que dentro millones de estrellas, dentro de planetas. algunos millones de años, Vamos a chocar con nosotros Andrómeda. vamos a chocar 5.000 con millones Andrómeda. de años más o menos. 2.000 millones de 2.000 años, sí. Y la gran pregunta para mí, ¿podremos con nuestro radiotelescopio aquí instalado en San Juan el día de mañana recibir o poder captar alguna señal inteligente del universo? Sí, por supuesto. Sí, o sea, apuntando justo donde se recibe la señal, podemos tener esa Es como una suerte. aguja en un pajar buscar también. Es como una aguja en un Difícil. pajar. Pues la señal es muy débil, Bueno, muy mira. débil. E inclusive los celulares le dan gran interferencia. O sea, como en el óptico, la contaminación lumínica la hace mal a los telescopios convencionales.
en la radioastronomía todo lo que sea energía electromagnética, celular, comunicación, todo le daña. Entonces baja la intensidad de lo que estamos recibiendo. Se dicen que hasta las palomas alguna vez complicaron observaciones. Pero bueno, esta es la historia de la radioastronomía. Y qué mejor que traer al doctor Ricardo Podestá, doctor en astronomía, a Joana Quinteros, que es ingeniera agrimensora, todo lo que es la agrimensura al principio, con geodesia. Usted dirá, bueno, pero que trabaje en catastro. No, no, es el otro rubro que tiene esta ciencia, que realmente es amplísimo. Es la que no da tanta plata. Justamente. Pero da mucha pasión, porque Sí. esto realmente apasiona. El Sí. cosmos, que está todo por saberse. Si bien ya sabemos mucho, pero bueno, eso es lo interesante de la astronomía, de la astrofísica, en este caso la radioastronomía, son señales que emiten en el universo diferentes astros y cómo esas señales son captadas por nuestros aparatos tecnológicos y de allí ir definiendo de qué se trata. ¿Es una galaxia? ¿Es un cuásar? ¿Es un choque de astros? O aplicarlo al océano, como decía recién Joana, o aplicarlo a investigaciones de sismología, terremotos, técnicas, de fines y objetivos que podría y que va a tener seguramente como gran desafío el CART, ¿no? Esto es una sigla que es muy simple. China, Argentina, de telescopio, China, Argentina y más. Gracias, Joana, muchas gracias, Gracias a vos. por estar acá. Y siempre vamos a volver a la economía, telescopio, CART, y bueno, nos imaginamos cuando lo vaya a inaugurar. Ya, en definitiva, allí va a estar la evolución humana y usted no se va a perder detalle porque, bueno, seguramente va a ser una gran celebración científica, no solamente de San Juan, sino para el mundo, por todo lo que va a aportar científicamente el CART próximamente, justamente a nivel internacional. Vamos a una pausa, no se vaya porque se vienen las películas y la ciencia.